¿Cómo estás, Hola Javier? Ileana, ¿Cómo ¿cómo andamos? estás? Muy Muy bien, ¿y bien, ¿y vos? vos? Bien, bien, bien. Javier, te agradecemos un montón y te escuchamos en este tema nuevo, Sí, vos sabés nuevo porque que, todavía no nos animamos a usarlo. a ver, vos sabés que cuando tu compañera de junta, Laura Camejo, a quien saludamos, la querida Mi vida, colega de, Laurita. la querida colega de Entre Ríos me llamó para ver el tema. A ver, uno siempre busca un título ganchero, ¿viste? Es decir, que atraiga. Y realmente poner un título que diga donaciones entre cónyuges, creo que es un título marketinero, porque decís, wow, vamos a ver qué es lo nuevo en esto, porque es verdad, el Código Civil y Comercial nos ha hecho volver a repensar viejas instituciones del Código Civil de Vélez, a la vez que nos obligó a actualizarnos y a aprender ciertos temas muy nuevos. Y vos sabés que donaciones entre cónyuges o donaciones donde los cónyuges son sujetos negociales, si querés, o posibilidad de efectuar donaciones entre cónyuges, que ese sería tal vez el título que hubiera correspondido, pero no entraba en la filmina, entonces buscamos algo mucho más breve como es donaciones entre cónyuges, es algo que es importante. Y vos sabés que si nosotros buscamos en el Código Civil Comercial dónde están mencionadas, relacionadas de algún modo este tipo de donaciones, a ver, ¿a dónde iríamos? Iríamos al índice, al contrato de donación y decimos, bueno, a ver, esto Exacto. tiene que estar a partir del 1542 y siguientes. Y vos sabés que en el contrato de Claro. donación no se habla de estas donaciones que tienen a los cónyuges como principales sujetos negociales. Bueno, se habla, a ver, de la posibilidad de la revocación de la donación cuando hay un atentado contra la vida o las propiedades del cónyuge. Hay algunas menciones así secundarias, pero en realidad lo importante de este tema, lo vamos a encontrar en otros lugares del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, en el tema de la capacidad para contratar, y principalmente lo vamos a ver como tema específico en dos otros grandes libros del Código. Uno en el que hace mención al régimen patrimonial del matrimonio y en el tema que a mí más me gusta, que es el tema sucesorio. ¿Sí? No lo vamos a ver, como te decía, en el capítulo que empieza en el 1542 y siguientes. Lo vamos a ver en otros lugares del código. Y cuando yo empecé a pensar cómo encarar esta charla, porque la idea es que esto sea una charla con vos y si la gente envía, los colegas envían algún tipo de preguntas, creo que es interesante saber que cosas que aprendimos en nuestra vida universitaria, que en Sí. el régimen del Código Civil de Vélez estaban previstas las donaciones entre cónyuges. Estaban previstas. Mira, yo acá tengo un viejo Código Civil de Vélez, no es el Código Civil que de cuando yo estudiaba, obviamente, pero es un viejo Código Civil. Y nosotros teníamos, por ejemplo, el artículo 1217 del Código de Vélez. Y Vélez hablaba de las convenciones matrimoniales. Y Vélez Sí. tenía este artículo que decía, antes de la celebración del matrimonio, los esposos pueden hacer convenciones matrimoniales que tengan únicamente los objetos siguientes. Y había cuatro incisos, dos de ellos fueron derogados en la reforma del 68, pero estaba vigente el, el inciso 3, que era, luego se modificó por la 26618, las donaciones que el esposo hiciera a la esposa, las donaciones que un cónyuge hiciera al otro cónyuge en una convención matrimonial. Y eso era derecho positivo. También teníamos un capítulo, el de dentro de la sociedad conyugal, las donaciones a la mujer, artículos 1240 y 1248, que también trataban en el Código de Vélez las
donaciones en razón del matrimonio o las donaciones prometidas a la mujer en este esquema, obviamente un esquema del siglo XIX. Es decir, que en el Código de Vélez original estaban previstas estas donaciones. Después la doctrina discutía si estaban o no algunas implícitamente derogadas, pero lo cierto es que lo teníamos en nuestro derecho positivo y lo hemos estudiado. Lo que pasa es que, claro, en el Código de Vélez encontrábamos una prohibición muy estricta en el artículo, y vuelvo a mi viejo código, en el artículo 1807, que los que tenemos algunos años recordamos, que establecía dentro del capítulo de las donaciones, no pueden hacer donaciones los esposos el uno al otro durante el matrimonio, ni uno de los cónyuges a los hijos que el otro cónyuge tenga diverso matrimonio o a las personas de quien éste sea heredero presunto al tiempo de la donación. Entonces al notariado le quedó presente este famoso artículo 1807, que junto con el 1277 y otros artículos más, eran los artículos que siempre constituían la base de nuestra memoria en lo referente al Código de Vélez, y a veces decíamos, uy, no le estaremos donando al hijo de la cónyuge, vamos a incurrir en una nulidad, y salíamos corriendo a apagar el incendio y sacábamos la hoja del protocolo de la impresora antes de hacer un macanón. Bueno, esto es un antecedente que tenemos que saber. Otra cuestión que tenemos que saber, o que tenemos que conocer, es lo referente, y ya vamos al Código Civil y Comercial, lo que establece el artículo 1002. El artículo 1002 está en la parte general de contratos y establece las incapacidades e inhabilidades para contratar. Y el artículo 1002 nos dice, no pueden contratar en interés propio, y hay un inciso D, los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Este artículo 1002, inciso D, tiene una historia, porque vos te acordarás que cuando se presenta el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, elaborado por la comisión encabezada por Lorenzetti, Hayton y Kemmelmacher, no existía el 1002, inciso D. Es decir, los cónyuges tenían amplia capacidad para contratar en algo que realmente, en un código que pregona la libertad individual, la posibilidad de expresar nuestra voluntad, y un código que pregona, a ver, la amplia, no esa es la palabra, pero que establece que la voluntad de la persona tiene que ser respetada, ¿sí? Los derechos humanos. Era coherente la posibilidad que los cónyuges puedan contratar. En el proceso de reforma, cuando el proyecto entra al Congreso de la Nación, se incorpora este inciso D, que prohíbe, discutiremos después si es una incapacidad o una inhabilidad, lo cierto, vamos a lo práctico, prohíbe la posibilidad que los cónyuges puedan contratar entre sí. Y acá, obviamente en el 2015 tuvimos que analizar esto, porque en el Código de Vélez no teníamos una incapacidad genérica para contratar, teníamos incapacidades o inhabilidades específicas de cada contrato. No podían vender, no podían donar, pero sí podían realizar otro tipo de contratos, se discutía el comodato, la fianza, la locación, pero no era una incapacidad genérica. ¿Sí? Eran incapacidades específicas. Constituir sociedad, exacto, mandato. Eran incapacidades específicas. Ahora tenemos el 1002, inciso D, que nos dice, a ver, si ustedes, cónyuges, se casan y tienen como régimen matrimonial el de comunidad, sepan que una de las características de este régimen es que tienen una imposibilidad de efectuar entre sí cualquier tipo de contrato. Y ahí tuvimos que salir como locos en el 2015 a tratar de encontrar contratos que estuvieran expresa o tácitamente autorizados. Y ahí salió el tema del mandato con el famoso 459, las sociedades,
Y bueno, y cada uno tiene su contrato que por ahí le parece que está afuera de la imposibilidad de contratación entre cónyuges genérica. Y esto es un tema que también tenemos que saberlo al momento de analizar este tema, porque el 1002, inciso D, es un injerto dentro de un código que trata de ser sistemático, es decir, que trata de tener un sistema y una coherencia. Y el 1002, inciso D, rompe de algún modo la coherencia que los autores del proyecto, hoy código, quisieron darle. ¿Sí? Entonces, esta es una pauta interpretativa que también tenemos que tenerla presente. Bien, vamos ahora a adentrarnos un poquito más en el tema y podríamos, si querés, desde el punto de vista didáctico, hablar de estas donaciones que tienen a los cónyuges como sujetos negociables y decir, bueno, que hay situaciones que pueden darse antes del matrimonio y situaciones que pueden darse luego del matrimonio, para hacer dos grandes grupos. Vos, Ileana, cuando quieras interrumpirme, me interrumpís, si hay Yo te alguna aviso, pregunta o algo, ¿eh? Vos y vos sos me vas a ver por ahí anotando, porque yo tomo nota, Muy porque bien, aprovecho bien dale, la charla, y estoy con perfecto. el código. Así que si necesitas que lea algo, estoy con el código Muy acá. bien, muy Así bien. que, Me encanta eso porque, a ver, a mí me gusta hacer esto más ágil. Entonces, exactamente, estamos vos, estudiando en conjunto. muy bien. No, Estamos no, no, acá. vamos a hacer esto juntos, Ileana, porque aparte la gente tiene que un poco entretenerse también y Exactamente, tratamos de sacarle exactamente, algún tipo de sonrisa en esta realidad tan exactamente. complicada. Entonces, bueno, ya que vos tenés el código abierto, te voy a Sí, pedir que vayas a régimen patrimonial del matrimonio sí. y leas el artículo 446. Yo lo tengo acá, pero vos me dijiste que tenés el código allá, entonces vamos a aprovechar que tenés el 446. 446, régimen Régimen patrimonial patrimonial. del matrimonio. Dice Léelo si querés el objeto. 446, dale, dale. Dice objeto. Antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden hacer convenciones que tengan únicamente los objetos siguientes. El A, la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio. B, la enunciación de las deudas. C, las donaciones que se hagan entre ellos. Y D, la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales previstos en este código. Muy bien. Entonces, acá, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un artículo muy parecido al 1217 de Vélez, que también Exactamente, tenía 4 incisos. Vos fijate, a exactamente. veces se dice que este Código Civil y Comercial salió de la nada. No, tiene algunas cuestiones donde entronca con la tradición que veníamos teniendo desde hace un siglo y medio. Y el código me dice en el 446, los futuros cónyuges pueden hacer convenciones. Es decir, Sí, estamos en el campo de las convenciones matrimoniales. Convenciones matrimoniales que, de acuerdo a lo que establece el 448, tienen como forma obligatoria la escritura pública y sí, además solo producen efectos a partir de la celebración del matrimonio y en tanto éste no sea anulado. Y perfecto. nosotros decimos, bueno, obviamente esto es una verdad de perogrullo. Dos personas se van a casar, hacen una convención matrimonial. Es lógico que esa convención matrimonial, la cual puede modificarse las veces que los futuros contrayentes quieran antes de la celebración del matrimonio, solo produzcan efectos una vez celebrado este y en tanto no sea anulado. Y siempre Exacto, esto lo analizamos en la cuestión del inciso D, es decir, la opción por alguno de los regímenes patrimoniales. exactamente. Pero también tenemos que analizarlo en base al inciso C, las donaciones que se hagan entre ellos. Y entonces, primer conclusión, ¿es factible hacer una donación entre dos personas que se van a casar, o sea, una a otra, en el marco de una convención matrimonial prenupcial? Sí, es Sí, posible. sí, Esta donación va a necesitar
obviamente, que se cumpla una condición. ¿Cuál? La que establece el 448, porque la convención matrimonial solamente produce efectos una vez celebrado el matrimonio. Y esto lo tendremos que tener en cuenta al momento de los efectos de este contrato de donación celebrado en esta convención matrimonial prenupcial. Y porque va a tener efecto, va a tener eficacia si el matrimonio se celebra. Es decir, hay una condición pendiente, Y lo está que no impide, condicionado el convenio. claro, lo que no impide celebrar este acuerdo por el cual se realiza el contrato de donación válidamente en el marco de la convención matrimonial. Nosotros las convenciones matrimoniales en general las usamos más que nada para elegir un régimen patrimonial y a veces para enunciar los bienes. Pero tenemos que tener presente esto, que también se puede realizar una convención. ¿Qué cosa es importante? Que la forma es la escritura pública. Exacto. Si la donación que se hace en el marco de una convención matrimonial prenupcial es de un inmueble o de un bien mueble registrable, obviamente siempre hubiera sido necesaria la escritura pública. Pero, a ver, si un futuro cónyuge le dona al otro, si un novio le dona al otro un bien mueble no registrable, o le dona dinero, o le dona alguna maquinaria agrícola no registrable, lo cual en el marco del contrato de donación no requeriría la escritura pública, en el marco del contrato de donación no requeriría la escritura pública, como acá se hace dentro del régimen de la convención y el 448 establece que la forma de escritura pública se debe realizar en escritura pública. Es decir, suponete, un novio le regala a otro un collar de zafiros, un anillo de diamantes, si quiere dejarlo constancia en el marco de la convención matrimonial, esa convención matrimonial va a tener que ser realizada por escritura pública. No por el objeto en sí que se dona, sino porque la donación se realiza en el marco de esta convención matrimonial que se celebra antes de las nupcias. ¿Sí? Perfecto. Hablábamos recién que esta convención obviamente está sujeta, está condicionada a la celebración del matrimonio. Pero eso no quita que la donación efectuada sea irrevocable. A ver, vamos a explicarlo. Si no hay matrimonio, se podrá pedir la restitución de lo entregado, porque está sujeta a la celebración del matrimonio, porque falla la causa. Claro, pero, una vez celebrado este contrato tan particular de donación en el marco de la convención matrimonial, es irrevocable, porque la donación se ha celebrado. Por lo tanto, solamente se podrá pedir la restitución de lo entregado si el matrimonio no se celebra, si el matrimonio no es válido, pero la donación efectuada ya se hizo. A ver, para que me quede por lo menos claro a mí. ¿Entendés? Para que me quede claro a mí, sí. Si el matrimonio se celebra, ya el matrimonio se celebra, no, es válido, pero después ellos se divorcian al año, a los 2 años, a los 5, ya está, a los 6 no meses. importa. Porque la donación fue irrevocable. La donación es irrevocable. La donación es irrevocable. Pero esto hay que tenerlo presente. Esto hay que tenerlo presente. Perfecto. Después hay una cuestión interesante. Pues fíjate que el artículo 450. ¿Querés leerlo vos, el 450? Sí. Dale. Personas menores de edad. Las personas menores de edad autorizadas judicialmente para casarse no pueden hacer donaciones en la convención matrimonial ni ejercer la opción prevista en el 446, inciso D, o sea, el de elegir un régimen patrimonial previsto en el Código. Exactamente. Si nosotros vamos a las capacidades, los requisitos para la celebración del matrimonio, vamos al artículo 403.
El artículo 403 dice, impedimentos matrimoniales. Son impedimentos dirimentes para contraer matrimonio. Inciso F, tener menos de 18 años. Artículo 404. Falta de edad nupcial. En el supuesto del inciso F, es decir, el que no tenga 18 años, el menor de edad que no haya cumplido 16 puede contraer matrimonio previa dispensa judicial. El menor que haya cumplido 16 puede contraer matrimonio con autorización de sus representantes legales. Entonces el código establece claramente dos franjas etarias, o mejor dicho, tres si querés, hace dos divisiones. Entonces el código dice, usted tiene más de 18 años, se casa tranquilamente. Usted tiene menos de 18 años, va a necesitar una autorización. Y ahí hacemos otra división, hacemos de cuenta que en vez de la pared blanca está en un pizarrón, sacamos dos flechas y decimos, ¿esta autorización de quién? Bueno, si el menor de 18 está comprendido entre los 16 y los 18, se necesita, basta con la autorización de los padres. En cambio, si es menor de 16, no ha cumplido 16, tiene 15, 14, se necesita indefectiblemente autorización judicial. ¿Estamos? ¿Sí? No hay una edad mínima para casarse. La diferencia... ¿Sabés qué me hace ruido en esto de que es incoherente con esto de la... ¿cómo es? Ay, se me fue la palabra. De la progresiva, de la... La capacidad progresiva. La capacidad progresiva del menor. Bueno, a ver. Me quedé ahí porque... Te quedaste ahí. Me quedé ahí porque queda embarazada, se deciden casarse, por más que no, olvidémonos que para nosotros son chicos, son chicos, olvidémonos. Pero estamos hablando de la capacidad progresiva que va adquiriendo el menor entre los 13 y los 17 años, y acá necesita una autorización judicial. Bueno, o sea, ellos sí. pueden decidir por su cuerpo, pueden decidir tener hijos, pueden decidir, pero no pueden optar por poder casarse, No. digamos. A ver, vos fíjate que el 404, en el tercer párrafo, cuando habla de la decisión judicial, es decir, para el menor de 16, dice que esta decisión judicial debe tener en cuenta la edad y grado de madurez alcanzados por la persona. Es decir, es de pauta obligatoria para el juez saber o tratar de tener una entrevista personal y comprender cuál es la edad y grado de madurez o grado de comprensión. Exacto. Pero entonces nosotros tenemos claro que si una persona tiene menos de 18 años necesita un permiso, necesita una autorización. De 16 a 18 de quienes ejerzan su responsabilidad parental y de 16 para abajo dispensa judicial. Pero vos fíjate el 450, volvemos al 450, dice, las personas menores de edad autorizadas judicialmente para casarse, es decir, ¿de quién me habla? Del menor de 16. Exactamente. No pueden hacer donaciones en la convención matrimonial. Entonces, y acá se nos genera una duda muy grande, porque dentro... El régimen separado. Ni tampoco ejercer la opción prevista en el artículo. Exacto. Sí. Tampoco pueden. Por lo tanto, a ver, y voy a lo que vos dijiste. Si yo tengo un menor de 17 años o dos menores de 17 años, primera pregunta, ¿pueden hacer convención matrimonial prenupcial? Sí, pueden. Dos chicos de 17 años se quieren casar. ¿Pueden hacer convención matrimonial prenupcial? Sí. Ahora, ¿pueden elegir régimen patrimonial de separación? Sí, porque tienen 17 años. Pero si en vez de tener 17 años tuvieran 15, no podrían hacer la opción. ¿Por qué? Porque necesitarían autorización judicial. El código distingue
El código no dice en el 450, las personas menores de edad que requieren autorización no pueden. No, es las personas menores de edad que requieren autorización judicial para casarse. Por lo tanto, el chico de 17 años puede hacer convención matrimonial prenupcial y elegir régimen patrimonial de separación. Esto nos parece bien, pero lo que nos va a hacer ruido es esto que yo te voy a decir a continuación, que el chico de 17 años que está haciendo una convención matrimonial prenupcial, de acuerdo a la letra fría del 450, puede hacer donaciones en la convención matrimonial prenupcial. Porque el legislador prohibió expresamente que el menor que necesite autorización judicial no pueda realizar donaciones en la convención matrimonial prenupcial. Pero no dice nada del menor que necesita autorización de los que ejercen su responsabilidad parental. Y acá hay que decir, la doctrina de familia y la doctrina notarial tiene algunas posiciones encontradas. Algunos sostienen que en realidad no podría nunca donar y que es una omisión del legislador. Lo cierto es que el legislador fue claro y dijo quién no puede donar. Y al decir quién no puede donar, estableció que es el que necesita una autorización judicial, no el que necesita cualquier autorización, sino autorización judicial. Con lo cual, esta es una excepción muy grande al artículo que yo voy a referirme ahora, que es el artículo 451. Léelo, el 451. Dice, donaciones por razón de matrimonio. Las normas aplicables. Las donaciones hechas en las convenciones matrimoniales se rigen por las disposiciones relativas, lo que decías vos al principio, al contrato de donación. Solo tienen efecto si el matrimonio se celebra. Ahí está la Bien, condición. exacto. Entonces yo te pregunto, Ileana, Sí. ante vos comparecen dos chicos, un chico, una chica, dos chicos, dos chicas de 17 años. Y Sí. uno le dice al otro, escribana, quiero hacerle una donación, quiero hacerle una donación a mi futuro cónyuge. Vos no se la haces porque tiene 17 años, porque no es mayor de edad. Pero sin embargo, en el marco de una convención matrimonial prenupcial, podrías. Sí, Bueno, sí, sí, sí. acá hay algunas cuestiones que tenemos que ponernos. Yo siempre digo que este Código Civil y Comercial es muy bueno, pero a veces le falta una horneada como para encontrar ciertas cosas que a lo mejor, no es que quiero decir que son incoherentes, pero que en una revisación más fina podrían haberse evitado. Vos lo Porque dijiste al principio. Si hubiera es. sido sistemático, hubiéramos tenido las cosas más claras. Y Es un sí. código Sí, plenamente sí, sí, sí. asistemático. Sí, sí, pero bueno, lo cierto es que para los que, y tienen muchísimos argumentos para decir que sí, que es una excepción esto al tema de la capacidad que saqué los 18 años, habría que entonces leer el artículo 26, que habla de la capacidad de la persona menor de edad, artículo Sí, 26, y sí. el segundo párrafo dice, bueno, el primer párrafo dice que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Segundo párrafo, no obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Parecería que el ordenamiento jurídico le permite al menor de 18, mayor de 16, que cuenta con autorización de sus padres o quien ejerza su responsabilidad parental, realizar alguna donación en el marco de una convención matrimonial prenupcial. Si esto es así, el mejor consejo para el notario es que con carácter previo o simultáneo a este otorgamiento comparezcan también las personas que ejercen su responsabilidad parental como para expresar en el acto de esta escritura que dan su consentimiento a que la persona menor de edad se case.
no está previsto, no está exigido en la norma, pero me parece interesante, a los fines de la seguridad jurídica, dejar plasmado en un documento notarial, preconstituyendo la prueba para el caso de un futuro conflicto, de la presencia de quienes ejercen su responsabilidad parental, para cumplir así el requisito del 404, que establecía la necesidad de la autorización de los padres o de quien ejerce la responsabilidad parental para la celebración del matrimonio. ¿Sí? Y ahí Javier, porque si yo no es menor de edad y no tiene hijos, el único heredero son sus padres. Exacto. Bueno, a ver, nosotros vamos a hablar... ¿No estaría afectando la legítima de los padres? A ver, nosotros vamos a hablar de un montón de donaciones, las cuales, obviamente, todas y cada una de ellas tienen consecuencias sucesorias. Por supuesto que sí. Todas y cada una de las donaciones tienen consecuencias sucesorias. Y eso recordemos... No, que no se puedan hacer. Exacto. Pero recordemos esto, Ileana, que cuando la donación roza el tema de la legítima, las respuestas no se encuentran en el contrato de donación, no se encuentran en el libro de contratos. Las respuestas se encuentran en el libro quinto de derecho sucesorio, cosa que a veces nos olvidamos. Y, a ver, está muy claro en el código, en el 1565, en el contrato de donación, que dice: se considera inoficiosa la donación cuyo valor excede la parte disponible del patrimonio del donante. A este respecto se aplican los preceptos de este código sobre la porción legítima. Es decir, cuando cualquier donación, esta o cualquiera de las que hacemos habitualmente, tenemos que ver los efectos con relación a la legítima de los herederos forzosos, las respuestas no están en el libro de contratos, las respuestas las va a dar el libro de sucesiones. Esto es una pauta de interpretación general para todas las donaciones, incluidas estas. Pero si un menor de edad, entre los 16 y los 10, que todavía no cumplió los 18, hace una donación y los padres prestan el consentimiento de esa donación, judicialmente se lo va a tener también como que presta conformidad a la donación que el hijo está realizando. Bueno, pero en ese caso, a ver, la jurisprudencia, viste que en eso, cuando los padres... este código tiene esa mística que es el estrella hoy son las convenciones y la voluntad de las partes en este código. Y lo que las partes han volcado en el código es lo que se debe respetar. Esa es la orientación filosófica. El negocio que se ha querido hacer. Sí, a ver, esa es la orientación filosófica del código. No siempre le salió bien. No siempre le salió bien. Pero esa era la orientación filosófica, es decir, establecer no regulación de conductas particulares, sino establecer márgenes entre los cuales las personas puedan desarrollar libremente conductas, respetando su autonomía. Le salió bien en muchos temas, no le salió bien en otros, ¿sí? Yo creo que esta especie de conformidad que vos decís, que es la autorización de los padres para que el menor de edad se case, y que yo creo que es conveniente que comparezca en la escritura, no implica de ningún modo renuncia a una legítima futura. Eso se verá cuando este menor de edad fallezca y ver cuáles son sus bienes para ver si está afectada o no la legítima de su padre. Pero el escribano puede asesorar y establecer de que preste ya también la conformidad y que no se haya afectada su legítima, por ejemplo. Es que, ¿sabes qué pasa, Ileana? Lamentablemente, por más que vos, yo, el escribano de Jujuy o el escribano de Santa Cruz, en una escritura plasme una manifestación de voluntad en el sentido que tal donación no afecta a la legítima del donante, es algo que no se va a saber hasta que no se haga el inventario y avalúo de los bienes en el marco del proceso sucesorio, porque hasta ese momento no se va a saber ni cuántos bienes existen, ni cuántas disposiciones la persona ha realizado de índole gratuita, y no se van a poder hacer los cálculos. Está bien.
Ese es el tema. Está bien. Más Ese allá es el tema. más allá de cualquier manifestación en el buen sentido que podamos hacer, a ver, te lo digo así Sí, sencillamente. Vos no sí, sabés sí. si mañana el donante se gana el Kini 6 y es recontramillonario o entra en bancarrota total. Es algo que no se puede saber. Bien, Claro. lo cierto es que esta donación realizada en la convención matrimonial prenupcial, luego es reafirmada jurídicamente en un capítulo que viene a continuación, que es el que contempla los artículos 451, 452 y 453. Fíjate que estos tres artículos, 451, 452 y 453, están agrupados bajo un título común que es donaciones por razón o en razón del matrimonio. Y el Claro. 451 dice, como le decíamos hace un ratito, las donaciones hechas en las convenciones matrimoniales se rigen por las disposiciones relativas al contrato de donación, solo tienen efecto si el matrimonio se celebra, y yo también te diría si el matrimonio se celebra válidamente, porque si hay alguna causal de nulidad del matrimonio, a mí me parece que esta donación que se realizó teniendo en cuenta el matrimonio futuro también está afectado por esta vicisitud. Bien, pero Perfecto. bueno, Sí. ya tenemos esto que eh, ya venía en el Código de Vélez, no lo usamos mucho, el legislador ha querido volver a establecerlo y me parece que para el colega que nos está viendo es importante saber que en el marco de una convención matrimonial se puede realizar un contrato de donación. ¿Sí? Sí. Eh, ¿Por qué es interesante esto? Porque a lo mejor nos dicen a nosotros, a ver, el donante en la audiencia notarial nos dice, yo quiero donarle a mi futuro cónyuge, pero quiero tener la seguridad, y esto no lo veamos desde el punto de vista egoísta, tengo que tener la seguridad que esa donación la va a merecer porque se va a casar conmigo, ¿sí? Eh, Y yo creo que no es egoísmo, creo que es la voluntad del donante. Eh, Toda donación es una liberalidad, es un afán de mejorar al otro. Hay múltiples motivos por los cuales una persona puede beneficiar a otra. Bueno, acá hay un motivo, si se quiere, eh, y me voy a retrotraer mis palabras. Puede ser que sea un poquito egoísta, porque en realidad lo quiero beneficiar porque se va a casar conmigo, ¿sí? Pero también hay un ánimo de beneficio. Y creo que es interesante que el colega que nos está viendo, te decía, sepa que existe la posibilidad de, en el caso que nos cuenten esto los requirentes, enfocar el tema no con relación al contrato de donación, que es el que solemos hacer siempre, sino que se conozca que existen donaciones que tienen como causa la celebración futura del matrimonio, que son estas. Y una de las posibilidades es hacer una convención matrimonial prenupcial y ahí realizar la donación. Pero bueno, pero tenemos dos donaciones más en razón del matrimonio. Si querés, lee el 452. Condición implícita. Las donaciones hechas por terceros a uno de los novios o a ambos o por uno de los novios al otro en consideración al matrimonio futuro lleva implícita la condición de que se celebre el matrimonio válido. Bien, perfecto. Acá tenemos una donación que, si se quiere, tiene mucha relación con la anterior. La diferencia es que no se hace en el marco de una convención matrimonial prenupcial. ¿Sí? No se hace en el marco de una convención matrimonial prenupcial. ¿Esto es importante saberlo? Sí, porque como decíamos antes, si es un inmueble o un mueble registrable, la donación se tiene que hacer por escritura pública, porque así lo establece la forma del Porque código. es la forma, sí. Claro, pero si la donación es de un bien mueble no registrable, de dinero
o, como te decía, de una joya, el anillo de Siempre por diamantes, el escritura pública. collar de zafiros. En este caso, en el del 452, no sería exigida la forma de escritura pública, porque no es un inmueble, no es un mueble registrable y no se da esta donación en el marco de una convención matrimonial prenupcial. ¿Me entendés? Entonces, yo le quiero hacer una donación a mi futuro cónyuge de un mueble no registrable, de dinero, de una joya, de un cuadro, como no está hecho en el marco de una convención matrimonial prenupcial, puedo hacerla por un instrumento privado. Como hacemos habitualmente las donaciones, o muchas veces hacemos las donaciones de dinero o de muebles no registrables, que las hacemos por instrumento privado a los fines de la prueba del contrato. Acá también lo que tenemos que analizar es cuál es el motivo de esta donación. Porque vos fíjate que el código dice, las donaciones hechas por terceros a uno de los novios, o a ambos, y acá vamos a lo que nos interesa en esta charla, o por uno de los novios al otro, en consideración el matrimonio futuro. La Claro, intención de beneficiar está ligada al matrimonio futuro, que es un poco lo que hablábamos antes. Yo te beneficio, pero porque te vas a casar conmigo. o Yo te sea, la condición beneficio, es esa. yo te La condición beneficio, es el... exacto. Estas donaciones llevan implícita la condición, y acá vuelvo a repetir el código, que se celebre matrimonio válido. Lo cual implica que si el matrimonio no se celebra, habrá obligación de restituir. Si la cosa no se entregó, no hay obligación de entregarla, ¿sí? No te olvides que el contrato de donación es un contrato, siempre fue un contrato consensual. En el Código de Vélez estaba la duda, hoy queda claramente que es un contrato consensual. Separamos el contrato en sí de la entrega de la cosa, aunque generalmente se da siempre en el mismo momento. Si la cosa no se hubiera entregado, no hay obligación de entregarla si es que el matrimonio no se celebra. Si se celebró, se podrá pedir la restitución de la cosa. Y en cuanto a la validez o no del matrimonio, tendremos que estar a lo previsto en algunos artículos más atrás, que hablan de la nulidad del matrimonio. Empieza este capítulo en el 424 y siguientes, que encontramos, por ejemplo, un artículo 429 que dice efectos de la buena fe de uno de los cónyuges. Si uno de los cónyuges es de buena fe, el matrimonio produce todos los efectos del matrimonio válido, pero solo respecto al cónyuge de buena fe. Y la nulidad otorga al cónyuge de buena fe derecho a, hay un montón de posibilidades, y tenemos el inciso B larga que dice revocar las donaciones realizadas al cónyuge de mala fe. Por lo tanto, en caso de que el matrimonio se anule, el de buena fe puede revocar la donación realizada al cónyuge de mala fe. A contrario sensu, el de mala fe no podría pedir la revocación de la donación efectuada al de buena El de fe, buena fe. ¿sí? Exacto. Ahora, esto es importante saberlo, y además el efecto del 426, que dice la nulidad del matrimonio y la buena o mala fe de los cónyuges no perjudica los derechos adquiridos por terceros que de buena fe hayan contratado con los cónyuges. Y acá también es importante mencionarlo. Suponete que hay un cónyuge de buena fe y uno de mala fe, y el de mala fe transmitió la cosa a un tercero que es de buena fe. Y acá no importa si es a título gratuito o a título oneroso, simplemente se pide buena fe. Y luego el matrimonio se anula. El de buena fe le puede demandar la restitución de la cosa al de mala fe. El de mala fe no la tiene porque la transmitió. Puede ir contra el tercero solamente si es de mala fe. Si el tercero que contrató con el cónyuge de mala fe es de buena fe, y perdón por la ensalada de fruta que estamos haciendo, no puede ser sujeto pasivo de esta acción de restitución. ¿Sí? Perfecto. Hay parte de la doctrina
hay parte de la doctrina que sostiene que este tipo de donaciones, las donaciones hechas en razón del matrimonio, en algún modo generarían un dominio revocable porque, y es cierto, existe una posibilidad de anulación del matrimonio y que se pueda pedir la restitución de las cosas. Pero bueno, es un tema también para analizar en mayor profundidad. Ahora nos tocaba el 453, que vendría a ser el último de los artículos que está en este capítulo de donaciones en razón del matrimonio. Y, a ver, si el 451 establecía las donaciones que se realizan en el marco de la convención matrimonial, es decir, un futuro cónyuge al otro, el 452, las donaciones fuera de convención matrimonial, que un futuro novio a otro, o las donaciones que un tercero le hace a uno o a ambos. El 453 nos trae algo bastante particular, que es un artículo que empieza con un título que los escribanos conocemos mucho, que es oferta de donación. Oferta de donación. Este artículo dice: la oferta de donación hecha por terceros a uno de los novios o a ambos queda sin efecto si el matrimonio no se contrae en el plazo de un año. Se presume aceptada desde que el matrimonio se celebra, si es que antes no ha sido revocada. Y vos fíjate que en el 451 teníamos el acuerdo de voluntades entre donante y donatario, en el marco de la convención. En el 452 teníamos el acuerdo de voluntades de donante y donatario en el marco de un contrato de donación que tenía como causa la futura celebración del matrimonio. En cambio, en el 453 no nos vamos a encontrar con un acto bilateral, nos vamos a encontrar con un acto unilateral, donde solamente va a comparecer la parte donante y va a decir: vengo a ofrecer en donación a uno de los novios o a ambos una cosa. ¿Y qué me va a faltar? Me va a faltar la otra parte, me va a faltar la parte donataria. Me va a faltar la parte donataria. Obviamente que esta oferta de donación se supone que va a ser de conocimiento de los novios. Se supone que le vamos a decir al donante: bueno, mire, usted le tiene que decir a quien usted le está ofreciendo en donación, uno de los novios o ambos, que les está regalando determinada cosa. Obviamente, porque si no, no se van a enterar. Pero este acto unilateral de la oferta de donación, tal como la llama el código, tiene esta singularidad, y es que está sujeta a un plazo resolutorio de un año. Exactamente. El plazo del año no dice a partir de cuándo se cuenta, yo creo que es a partir de que la oferta se está efectuando. Y si pasa un año y el matrimonio no se celebra, esa oferta cae. Ya no hay más oferta de donación. ¿Podría realizarse una oferta y que el... Bueno, ¿y si pasa el año se muere el donante? Bueno, ahí vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No hay específicamente, no hay una respuesta. Vamos a ver qué respuesta le podemos dar. ¿Qué pasaría si tuviéramos un donante que nos dice: escribano, escribana, yo quiero que esta oferta no tenga el plazo de un año, quiero que tenga 2 años? Y me parece que tendríamos que decir que no. Me parece que tendríamos que decir que no y decirle: mire, el código establece un año. Y si nos dice 6 meses, ahí me parece que tendríamos que decirle que sí, porque me parece que es el plazo máximo de un año. No creo que él tenga que sujetarse sí o sí a un año. Creo que tranquilamente la oferta puede tener una vigencia de 6 meses. Ahora, vos me hiciste una muy, muy buena pregunta. ¿Qué pasa si en el término de un año, antes de que se cumpla el año,
este oferente, este donante, fallece. Y yo acá tengo que responderte con algo que también nos va a parecer medio raro, la respuesta va a depender si el matrimonio se ha celebrado o no en ese término. Porque fíjate cómo Claro. termina este artículo 453. Esta oferta se presume aceptada desde que el matrimonio se celebra si antes no ha sido revocada. Entonces decimos, rarísimo, ¿cómo que se produce la aceptación de la oferta efectuada con el matrimonio? Es rarísimo, es decir, las personas se están casando y están aceptando la Y donación. automáticamente, es decir, desde el momento de que se está celebrando el matrimonio, simultáneamente se siente por aceptada, se tiene por aceptada la Se tiene oferta. por aceptada la oferta. Y entonces decimos, a ver, Porque yo para ¿dónde? ir a aceptarla, si yo vienen y me dicen, venimos a aceptar esta oferta de Mm, donación hecha bajo este artículo, les tengo que pedir la partida del matrimonio y corroborar de que se haya celebrado durante, porque eso va a haber que, porque yo siempre hablo sobre bienes inscribibles. ujú. Te dono la casa de Punta del Este si vos, si se casan dentro de un año. Si se casan dentro de ese año, bueno, yo tengo que después ir a aceptar, porque tengo que inscribir el bien. Sí, yo te digo, no pongamos Punta del Este porque nos metemos Es otro, en los bueno, tratados de pongamos Mar del Montevideo, Plata. por eso, y vamos a Haga, necesitar algún especialista en derecho internacional privado. Decime está la bien, casa de San pero Martín de los pongamos Andes, que a vos te queda más o menos que a mí cerca, me queda ¿sí? cerca. San O Martín, Mar del Plata Villa para mí, Langostura. o Villa Villa Langostura, Langostura. Villa Exacto, Langostura. bueno, exacto. Villa Langostura. A ver, ¿de dónde podemos tomarnos para decir que un acto jurídico como la celebración del matrimonio puede configurar la aceptación de una donación? Porque vos fíjate que es una cuestión extraña en el código. Vamos Totalmente. al, vamos al 1545. Acá sí voy a ir al contrato de donación. Vamos a ir al 1545. Dice este artículo, que a lo mejor nos va a dar alguna pauta interpretativa. La Ujú. aceptación puede ser expresa o tácita. Es decir, el código me está abriendo Lo una toma como una ventana, tasa. me está abriendo la ventana y me está diciendo, ojo que puede haber algunas circunstancias donde en el articulado usted encuentre una forma de aceptación que no es la que usted está acostumbrado. Entonces podríamos decir que la aceptación del contrato de donación es como dice el artículo en la parte final, se presume la aceptación desde que se celebra el matrimonio. Y vos fíjate qué importante que es este hecho, porque que la aceptación se realice con la celebración del matrimonio genera muchas consecuencias. Primero, Sí. pierde el donante la facultad de revocar la oferta. Porque, a ver, a vos te viene una persona y se le dono, le ofrezco en donación a Sultanito y Menganito este inmueble, está bien, acepto que sea dentro del plazo de un año. Pero a lo mejor viene dentro de 3 meses y la revoca. Y qué interesante, porque a vos no te va a constar si el matrimonio se celebró o no. Vos solamente vas a dejar constancia de la revocación. Pero le vas a Claro. decir al señor, mire que esta revocación va a tener efectos si Menganito y Sultanito no se casaron en estos 3 meses. Porque si se casaron en estos 3 meses, usted ha perdido la facultad de revocarla. Porque la celebración del matrimonio genera como consecuencia extrañísima, caso particular, la aceptación de esta oferta de donación. Entonces, el matrimonio genera esto, genera que el donante no pueda revocar la oferta. El matrimonio también trae como consecuencia que si el donante fallece con posterioridad a la celebración del matrimonio o se ha incapacitado, esto no tenga ninguna consecuencia jurídica, porque la aceptación de la donación se realizó
con la celebración del matrimonio. Ahora, vos bien me decís, pensemos en lo que estamos habituados a tramitar nosotros, que son bienes registrables, el inmueble en San Martín de los Andes o el departamento en Mar del Plata. El registro de la propiedad no se va a enterar que Sultanito y Menganito se casaron, y además el registro de la propiedad inscribe documentos de otro tipo. Por lo tanto, es inevitable que si hablamos de bienes inmuebles, comparezcan los que eran novios o el que era novio, porque puede ser a uno, a realizar una escritura de, a ver, no es aceptación, sino que es el reflejo y el requerimiento de inscripción registral de la transmisión de dominio efectuada. Y entonces, en esta escritura, primera duda que nos vamos a hacer, que vamos a tener es, ¿necesito al donante? No, no lo necesitas al donante. Lo que necesitas es que la oferta esté vigente. Y entonces vos, ¿qué vas a requerir? Bueno, que te traigan el testimonio de la oferta. Vas a mirar que entre la oferta y el matrimonio no haya pasado un año, porque si pasó más de un año entre la oferta y el matrimonio, vas a decir, miren, lo lamento mucho, esta oferta ha caído porque el plazo es perentorio, es resolutorio de un año. Harás el estudio de títulos pertinente, que más allá de las discusiones, que cada uno puede tener su opinión, si es obligatorio o no, esta es una interpretación que cada uno puede llegar a tener, yo creo que sí, pero acá sí, hacé el estudio de títulos, porque si hubo una revocación, me va a surgir de la nota que va a poner el colega, si es que no fuiste vos la autorizante de la oferta, que hubo un instrumento revocatorio. Y bueno, tendrás que solicitar eso y realizar esta escritura para que se pueda inscribir en el registro de la propiedad, la cual entonces, ahí no me va a importar si pasó más de un año desde la oferta, porque la aceptación del contrato se realizó con el matrimonio y como vos dijiste, vas a tener que pedir la partida de matrimonio. Perfecto. Vas a tener que pedir la partida de matrimonio, ¿sí? Claro, para hacer la transmisión de dominio. Exacto. Ahora, suponete, porque vamos a seguir pensando, suponete que se casaron, nunca hicieron esta aceptación y al año se divorciaron. Puede pasar. También. Puede pasar. No importa. La aceptación tuvo lugar con el matrimonio. La aceptación tuvo lugar con el matrimonio y luego, bueno, ese inmueble se verá qué se hace en lo que atañe a la división de los bienes, que como es un bien propio, bueno, se ha incorporado como bien propio de los cónyuges y si se casaron en régimen de comunidad no va a formar parte de la comunidad ganancial y verán qué realizan, si uno se lo vende al otro, si sirve como compensación una parte indivisa con otros bienes, bueno, se verá. Pero el contrato se aceptó con el matrimonio, ¿sí? ¿Está bien? Perfecto. Bien. O fíjate que en este artículo no entra la última parte del 1545 que dice que la donación debe de ser aceptada en vida del donante. Porque se aceptó con el matrimonio, Eliana. Por eso, pero viste que dice debe producirse en vida del donante y del donatario. O sea que si el donante falleció y se aceptó con el matrimonio, si se produjo el matrimonio, así haya fallecido el donante, no entra la última parte de este artículo. No. Esa es la duda que a mí, No. A me ver, produce. no. Estas donaciones, en razón del matrimonio, obviamente son las donaciones que vamos a tener reguladas en el 1542. Yo entiendo que si el donante fallece antes de la celebración del matrimonio, así como el donante pudo revocar voluntariamente esta oferta, también la misma ha quedado sin efecto, revocada, si se quiere, por el fallecimiento del donante. Por favor, ¿sí? Vos me dirás, ¿y cómo me entero? Perfecto.
Bueno, lamentablemente me parece que no hay una forma eficaz de enterarse. Me parece que no hay una forma eficaz hoy en día de enterarse. Podrás hacer la consulta al RENAPER. Yo haría la consulta al RENAPER para ver si hay un aviso de fallecimiento. Y me parece que con eso estamos dando seguridad jurídica. ¿Sí? Perfecto, ¿Sí? perfecto. Listo, gracias. Bien, bueno. Ahora, en estos 60 minutos pasados, hemos hablado de las donaciones entre cónyuges o que tienen a los cónyuges como sujetos negociales que se celebran o que tienen lugar antes de la celebración del matrimonio, porque vimos la efectuada en convención matrimonial prenupcial, la del 452, que es antes del matrimonio, y esta oferta del 453, que también es antes del matrimonio. Ahora, ¿qué pasa una vez celebrado el matrimonio? ¿Pueden realizar donaciones los cónyuges entre sí? Y acá es donde también vamos para atrás a lo que hablábamos al principio, que es el influjo de este injerto, que es el inciso D del artículo 1002, en un sistema que no estaba diseñado para esta norma que genera la inhabilidad o incapacidad para contratar, y entonces hay que ir a la respuesta negativa, es decir, los cónyuges bajo el régimen de comunidad no pueden celebrar contratos entre sí y dentro de esta incapacidad genérica o inhabilidad según algunos, no pueden celebrar el contrato de donación. ¿Sí? Perfecto. Sí pueden hacerlo si están casados o han elegido con posterioridad a su matrimonio el régimen de separación patrimonial, porque la inhabilidad, recordemos, es únicamente para aquellos cónyuges en régimen patrimonial de comunidad de ganancias, pero en régimen de separación patrimonial esta incapacidad no existe. Por lo tanto, si nos requieren ambos cónyuges que uno le quiere donar algo a otro, tenemos que decir, bueno, primero muten de régimen patrimonial, si es que están en comunidad, pasen al régimen de separación y ahí podremos considerar la posibilidad de hacer una donación. Como decíamos antes, si vos bien preguntaste, todas estas donaciones tienen consecuencias sucesorias futuras. Es decir, todas están sujetas a una acción de colación y eventualmente reducción, que después vamos a ir a eso. ¿Sí? Perfecto. Una pregunta que generalmente tenemos en las asesorías es si existe algún tipo de incapacidad, y volvemos también a mencionar el 1807 de Vélez. La verdad es que establecía que no pueden hacer donaciones los cónyuges el uno al otro, ni un cónyuge al hijo del otro cónyuge. Vamos a leerlo, porque me parece que hace 5 años y pico que no vamos a Vélez, y entonces, como lo estamos mencionando, me parece interesante. No pueden hacer donaciones, decía el 1807 inciso 1, los esposos el uno al otro durante el matrimonio, ni uno de los cónyuges a los hijos que el otro tenga de diverso matrimonio, o a las personas de quien éste sea heredero presunto al tiempo de la donación. Así decía Vélez, y así fuimos formados muchos en este concepto jurídico prohibitivo. ¿Tenemos una cláusula parecida en nuestro Código Civil y Comercial? No. Es decir, no existe de manera expresa una cláusula que impida, que prohíba, que sancione con la nulidad el hecho que un cónyuge en régimen de comunidad le done al hijo que el otro cónyuge tenga de otro matrimonio. Es decir, no existe esta imposibilidad de donar. Ahora, también tengo que decirte esto. Si bien no existe, queda salvo siempre la posibilidad que algún interesado, alguien con interés legítimo, pruebe que esa donación se hizo con interés de defraudar la prohibición. Porque el 1001, en materia de incapacidad e inhabilidad para contratar, dice no pueden contratar en interés propio o ajeno, según el caso, los que estén impedidos para hacerlo. Segunda parte de este artículo. Los contratos
cuya celebración está prohibida a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona. Pero a ver, no vamos a presumir la intención de defraudar, la intención de sortear la prohibición legal. Tendrá que ser esto demostrado en sede judicial. Pero ojo que el 1001, segundo párrafo, existe, y si se prueba que lo que se quiso es burlar la prohibición legal, el juez actuará en consecuencia. Lo que sí debo decir es que no hay una norma expresa como la que establecía el 1807. Y si tuviéramos que saber cuáles son las personas que pueden ser consideradas interpuestas, bueno, en materia de sucesiones tenemos normas de inhabilidad para suceder por testamento, y el 2483 en materia testamentaria habla de personas interpuestas, ascendientes, descendientes, cónyuge o conviviente de la persona impedida de suceder. Por lo tanto, si dentro de alguno de este esquema familiar se probara que se quiso hacer una donación en burla al 1001, bueno, el trámite judicial procederá. Pero te repito, hay que probarlo. No tenemos una norma expresa como sí teníamos en el Código de Vélez en el 1807. ¿Sí? Perfecto. Bien. Y ya que hablamos de cuestiones sucesorias, déjame decirte que en materia de sucesiones se habla de donaciones entre cónyuges. Por ejemplo, en las normas de colación de donaciones, vos tenés el 2385, yo mientras voy al código voy pasando los números de artículo, 2385 como sujetos pasivos de la acción de colación, fíjate que habla de los descendientes del cónyuge y el cónyuge supérstite. Por lo tanto, el código está dando por sentado que existen posibilidad de realizar donaciones entre cónyuges. Vuelvo a decirte, con el agregado del 1002 a salvo, habrá que serán donaciones hechas en régimen de separación o alguna donación que se hizo en esta convención matrimonial prenupcial, que para mí están obligados a colacionar y no a reducir. Pero esto también es una cuestión interpretativa, porque para mí en las donaciones realizadas en interés del matrimonio, en razón del matrimonio, existe una finalidad, y si bien se hizo con anterioridad, fue pensada para el matrimonio. Pero esto es una interpretación y eventualmente será sujeto de análisis judicial. En el 2386 también se habla de la donación hecha a un descendiente o al cónyuge. En el 2391, que habla que los descendientes y el cónyuge están obligados a colacionar los beneficios recibidos a título de convenciones hechas por el difunto. Es decir, el Código ha tenido en cuenta la posibilidad que los cónyuges se donen entre sí. Y por último, un instituto que estaba en el Código de Vélez y que para mí sí configura una donación permitida entre cónyuges luego del matrimonio, aún en régimen de comunidad, que es la partición por ascendiente por donación. Como yo te decía antes, cuando se sancionó el código, tuvimos que buscar con lupa aquellos contratos permitidos entre cónyuges, el mandato, la sociedad, no hay dudas, y hay contratos que generan opiniones diversas. A mi modo de ver, y muchos pensamos así, la partición por ascendiente, por donación, es uno de los contratos, es uno de los actos, te diría, permitidos para ser realizados por los cónyuges luego del matrimonio, eligiendo la forma de la donación. El
El 2411 dice que la persona que tiene descendientes puede hacer la partición de sus bienes entre ellos por donación o por testamento, y que si es casada, la partición de los bienes propios debe incluir al cónyuge que conserva su vocación hereditaria. Vos sabés que cuando hablamos de bienes propios, el cónyuge hereda en la misma porción que cada uno de los hijos. O sea, si una persona tiene 3 hijos y un cónyuge, en los bienes propios su herencia se va a dividir en 4 partes. El cónyuge supariente va a recibir una parte igual a la de cada uno de los hijos. Si se quisiera realizar una partición por ascendiente, por donación, y hubiera bienes propios dentro del patrimonio del donante partidor, obligatoriamente tiene que incluir al cónyuge supérstite. Es decir, la misma ley le está diciendo, usted tiene que incluir al cónyuge supérstite. Por lo tanto, a mí, en este caso particular, se podría hacer válidamente este acto de partición por ascendiente entre cónyuges en lo que respecta a los bienes propios, lo cual es importante porque, de acuerdo a lo que establece el 2413, el donante partidor tiene que colacionar a la masa el valor de los bienes que hubiera donado, y por el 2414, fíjate lo que dice, en la partición por ascendiente por donación, el ascendiente puede mejorar a alguno de sus descendientes o al cónyuge. Por lo tanto, más allá de la inhabilidad genérica del 1002, inciso D, yo creo que en la partición por ascendiente por donación se puede incluir al cónyuge y se lo puede inclusive mejorar en el acto de la donación. Y voy a ir más allá, y con esto ya, bueno, tal vez esto es más arriesgado. Fíjate el 2416. El 2416, dentro de la partición por donación, dice que puede pactarse entre el donante y los donatarios una renta vitalicia en favor del primero. Fíjate qué interesante sería hacer una escritura donde se hace una partición por ascendiente por donación y se pacta entre el donante partidor y sus donatarios, entre los cuales voy a incluir el cónyuge, una renta vitalicia. Para mí esto está autorizado y escapa dentro de la prohibición genérica del 1002, inciso D, el cual es una norma que a nadie le gusta, porque si este código es el código de la autonomía de la voluntad, si este código es el código de los derechos de las personas y de que su voluntad se respete, no hay norma más contraria a la autonomía de la voluntad de las personas que el 1002, inciso D. Y si algún día nuestro Código Civil y Comercial se reformara, uno de los primeros artículos que habría que eliminar es el 1002, inciso D, que es horrible y demuestra un poco de vagancia legislativa, porque, a ver, Vélez en cada contrato decía esto sí, esto no, esto sí, esto no. Es decir, hubo un análisis de cada contrato. Acá directamente se dijo no se puede hacer nada, en vez de analizar cada acto en particular, ¿sí? Eso es medio vagancia legislativa, es decir, pongo una norma prohibitiva en general y listo, y que no se puede hacer nada. Y no es la técnica legislativa adecuada. No es la técnica legislativa adecuada, exactamente. Así que bueno, Ileana, creo que más o menos hemos tenido un panorama. Nos has dejado pensando, sí, a muchos me parece. Viste que Sí. Los escribanos somos un poco miedosos para hacer algunos actos, pero siempre vienen estas consultas y bueno, la verdad que me quedo muy reconfortada. No, mira, yo creo que lo importante es escuchar, a ver, pensando en el caso de personas que no se han casado todavía y quieren hacer donaciones uno a otro por el matrimonio, o un tercero que dice, quiero beneficiar a mi hijo o a mi sobrino o a mi ahijado porque se va a casar. Decir, bueno, saber que podemos salir del esquema rígido del contrato de donación y hacer donaciones u ofertas de donaciones basadas en el matrimonio, que lo que tiene de bueno es que tiene como condición, como supuesto, que
que el matrimonio se celebre. Y que si el matrimonio no se celebra, hay obligación de restituir porque la causa fue el matrimonio, la condición Exacto, fue el la matrimonio. condición. La condición del matrimonio. Entonces, si nos dicen yo quiero donar porque me caso o porque se va a casar mi hijo, mi sobrino, ojo, ¿por qué no salimos del contrato de donación y nos vamos a estudiar un poquito más donaciones en razón del matrimonio? Esto que en estos 60 minutos, 80 minutos hemos hecho un panorama así muy abuelo de pájaro, pero yo creo que Sí, sí, hay sí. que profundizar este tema. Hay que profundizar este Exacto. tema. Y bueno, Sí, sí, ojalá sí, sí, sí. que los colegas y amigos Mira, están que mandando un han montón de unido, están mandando comentarios. Sí, saluditos, sí, 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 sí. sí, sí, excelente. Gracias, Bueno, Javier. Clarísimo. Eh, bueno, hasta ahora bueno. consulta ninguno, pero sí nos vamos a estudiar. Nos han mandado a estudiar. Hay que estudiar y bueno, Ileana, muchísimas gracias, un Javier, saludo a muchas todos. gracias Como por el siempre, acompañamiento. recordar también el tema de las, que a uno le toca de cerca, de las asesorías del federal, que están para eso, el 0800, los días miércoles está mi colega de provincia Gastón Di Castelnuovo, los días martes el amigo Julián Mantelli a la tarde con los temas impositivos, los viernes mi amiga Pilar Acuarone, y bueno, a mí me toca los días lunes, que a veces complica madrugarse, no es madrugar por las 9 de la mañana, estamos todos despiertos, pero bueno, es como que es el arranque de la semana, el lunes a las 9 de la mañana, y te digo que el lunes pasado, 9:01, ya estaban haciendo preguntas. Sí, sí, sí. Bueno, Así que pero qué bueno, no hay, bueno. Pero qué así que bueno, bueno, eso es muy bueno. la verdad que es una muy linda experiencia. Bueno, Javier, Bueno, Ileana, como un siempre saludo para agradecerte todos y un saludo y para todos, a todos cuídate. los miembros vos también, un saludo a todos los miembros de la Junta del Federal y a todos los colegas de todas las provincias. ¿Sí? Bueno, el federal está Bueno, presente. Muchas bueno, gracias. muy bien. Chao, Que hasta tenga luego. buena semana. Chao. Cuídense mucho. Hasta luego. Chau, Gracias, vos chau. también. Chau, chau.